Dios, Señor Jesús, curso de crecimiento contigo. Gracias porque eres tú, Padre Celestial, quien ha traído a cada uno de nosotros a este momento. Por eso te pedimos, Señor Jesús, que seas tú también tocando nuestro corazón, mostrando, Señor, aquellas cosas que tal vez necesitamos en este tiempo soltar, en este tiempo, Señor Jesús, detenernos para poder delante de ti, Señor Jesús, realmente, bendito Dios, Señor, trabajar contigo esa sanidad interior que todos necesitamos, Señor Jesús, y que sabemos, Señor, que es la obra tuya en nosotros, buen Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor Jesús, que de hoy en adelante, Señor, tú, Padre amado, les otorgues, Señor Jesús, esa intención del corazón de disponerse cada, bendito Dios, Señor Jesús, tiempo de este curso, Padre amado, para que tú organices todo, Señor Jesús, bendito Dios, en sus agendas y ellos puedan, Padre Santo, Señor Jesús, reunirse así como hoy, bendito Dios, en estas 4 clases, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, guárdanos a todos, Señor Jesús. Oramos, Señor, para que toda intención del enemigo, Señor, de la manera que sea, Señor Jesús, bendito Dios, no nos toque, bendito Rey. Reprendemos todo eso en el nombre de Jesús y danos claridad, Señor Jesús. Danos esa revelación y ese discernimiento para poder entender lo que tienes para darnos a cada uno de nosotros, porque tú nos vas a hablar de manera singular, Señor. Gracias, amado Jesús. Oro especialmente, bendito Dios, Señor Jesús, para que tú, bendito Rey, Padre, hagas en nuestro corazón, Señor, lo que necesitas hacer. Y en esta temporada de la regeneración, Señor Jesús, tú, bendito Dios, obres en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos también que nosotros podamos otorgarte, Señor Jesús, ese permiso, Señor, para que tú sigas transformando nuestros corazones y poder seguir caminando de tu mano, Señor. Gracias, llévate el cansancio, llévate, Señor, toda preocupación de mis hermanos, mi buen Dios, Señor. Dejamos atrás todo eso que nos ocupó en este día, Señor, y nos enfocamos en ti para que a través de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, te muevas con poder, bendito Dios, Señor, y actives, bendito Rey, Señor, todos nuestros sentidos espirituales, Padre Santo. Gracias, amado Dios, te damos gracias por la conectividad, te damos gracias, Señor, por cada dispositivo, bendito Rey, Señor, permite que tengamos todo, Padre amado, Señor Jesús, como tú quieres, para que llevemos a cabo, Señor Jesús, este tiempo, Señor Jesús, hasta finalizar. Gracias por la vida de Natalia, Señor, nuestra monitora, Señor. Gracias por su disposición, Padre amado, Señor. Recompénsale todo lo que hace, Señor, para ti en el servicio que presta, Señor, bendito Dios, a tu obra. Y gracias, bendecimos nuestra iglesia, y bendecimos, Señor, todo lo que tú, bendito Dios, Señor Jesús, traes para seguir edificándonos y fortalecernos en la fe. Te amamos, Señor, y nos quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, permítame un momentico, yo voy a compartir pantalla. ¿Ya puedo hacerlo, Natalia? Sí, ya puedes compartir pantalla. Sí. Mientras la profe busca, tengo la mano levantada de Yamil Esteban Lozano. ¿Tienes alguna pregunta o para Sí, poder? buenas noches Hola, buenas noches. buenas noches para todos. Una pregunta, ¿ustedes colocan las diapositivas en el grupo? ¿Pregunta o hay que hacer captura de pantalla por si de pronto uno requiere como algo importante o lo colocan las diapositivas en el grupo? Sí, nosotros hacemos, compartimos las diapositivas. Pero si le preguntamos a la profe, si no, esta también la vamos a compartir, profe. Sí, la idea es compartirlas. Natalia, ¿allí las pueden ver ya? Sí, ya las podemos ver.
Sí, sí, la idea es que al finalizar cada clase, pues obviamente puedan tenerlas para que pues también la puedan repasar y pues nos concentremos de alguna manera, porque a veces como por copiar o algo así, como que vamos perdiendo de pronto como el hilo. ¿M? Bueno, entonces yo quiero que dos personitas nos digan qué entiende por sanidad interior. Lo Buenas hacemos, noches. sí, buenas noches. ¿Qué se entiende por sanidad interior? Ujú, Pues yo diría que es cómo empezar a identificar dichas situaciones que hemos vivido y empezar a trabajar en ellas para sanar desde adentro, poder soltar y sanar esas heridas que tenemos ahí arraigadas. ujú. Eso Bueno, entendería yo. muchas gracias, Claudia. ¿Al- Bien. ¿Qué otra personita Yo escuchamos? creo que cuando nosotros nacemos y crecemos, tenemos vacíos emocionales, tenemos etiquetas, creencias, heridas también emocionales, pero todo eso va quedando como en el interior, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos como de sanidad interior, creería yo que es como sanar todas esas creencias, etiquetas o cicatrices emocionales, pero desde la raíz. Pues siento yo, ¿no? Porque como está, como lo dice el título Sanidad Interior, es sanar desde adentro, o sea, Ujú, desde la raíz. ujú. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, a mí me gusta siempre como conocer de pronto como lo que de pronto en este momento se tiene como la idea de lo que significa el concepto de sanidad interior y me parece que es muy acertado. Nuestros compañeros dijeron varias cosas, nombraron heridas, ¿cierto? Nombraron raíz, nombraron la parte emocional y es básicamente eso, es permitir pues obviamente que sea Dios el que obre trayendo pues obviamente esas situaciones del pasado, pero no solamente como desde el dolor, sino efectivamente como decía Yamil Esteban, ir a la raíz de cada una de esas situaciones para que obviamente podamos resolver esos asuntos del pasado y definitivamente caminar en libertad. ¿Sí? Eso es básicamente. La sanidad interior es un proceso. Entonces, no podemos sanar inmediatamente algo porque todos tenemos una historia personal, ¿cierto? Y entonces en esa historia personal, muy posiblemente hemos tenido experiencias que no son tan positivas y esas experiencias han llevado a que obviamente nosotros adoptemos actitudes de alguna manera mm, favorezcamos incluso situaciones que delante de Dios de pronto no las necesitamos, pero es la manera como a veces nosotros en nuestras propias fuerzas y en nuestra voluntad finalmente tratamos de manejar las cosas para evitar dolores o para sentirnos menos culpables o para eh, mm, casi que muchas veces convencernos de que muchas cosas de pronto que fueron dolorosas ya no están. Y el Señor viene en este tiempo realmente a que nosotros podamos empezar a experimentar lo que significa esa sanidad interior, y lo nombraron nuestros compañeros, que es de adentro hacia afuera, ¿sí? Cuando uno se lastima de pronto y se hace una herida, digámoslo así, en una mano, uno puede llegar a ver de pronto si esa herida es un poquito grande, pues obviamente uno alcanza a ver, a percibir un poco como hacia adentro, ¿cierto? Como las capas de la piel. Eh, y para sanar esa herida, se toma tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente entre más profunda sea, pues más
más se va a tardar en sanarse completamente. Así es con el corazón. Entre más profundas heridas tengamos en nuestro interior, pues ese proceso se va a tardar más. Es muy importante algo que quiero que recuerden, y es que Dios es un Dios oportuno, ¿cierto? Dios nunca llega ni antes ni después. Dios siempre va a llegar en el momento adecuado. Y nosotros podemos empezar a recordar muchas situaciones de nuestro pasado que de alguna manera fueron momentos que nos afectaron y que nos causaron heridas. Pero desde ahora mismo yo les pido que ustedes le oren a Dios, ¿sí? En sus tiempos con Dios, y le pidan que Él vaya sanando esas heridas de acuerdo a lo que Él piensa que en este momento cada uno de nosotros espiritualmente está apto. Porque Dios es tan bueno y su amor es tan exagerado hacia nosotros que Él no va a resolver algo para lo cual nosotros todavía no estamos preparados para hacerlo, ¿sí? Entonces nosotros podemos haber experimentado situaciones muy dolorosas y de pronto nos acordamos, pero Dios va a sanar lo que Él considere que en este momento, de acuerdo a la madurez espiritual que tengamos, estamos aptos para sanar, ¿sí? Entonces es muy importante permitir que Él lo haga para evitar, pues obviamente, forzar procesos que muy probablemente no van a ser tan fáciles de sanar si finalmente le otorgamos a Él que Él lo haga. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de la sanidad interior hay una parte que es muy importante y es la salud mental. Yo creo que todos están de acuerdo conmigo que al Señor le importa nuestra salud mental, ¿cierto? Y esa salud mental pues tiene mucho que ver con el proceso de sanidad interior, porque si ustedes recuerdan, nosotros somos tripartitos, ¿cierto? Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. La parte corporal es esto, pues obviamente que nosotros vemos y que tocamos. La parte almática es la parte donde están las emociones, la mente y la voluntad. Entonces allí si nos detenemos en esa parte almática, nombramos la mente. Y resulta que es muy importante que nosotros entendamos que así como nosotros debemos trabajar en nuestras emociones y pedirle a Dios que las regule y que podamos gestionarlas adecuadamente, también es muy importante que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude realmente a tener una salud mental asertiva, adecuada, positiva, ¿sí? Entonces, cuando una persona se considera, pues obviamente, dentro de los límites normales de esa salud mental, cuando la persona tiene contacto con la realidad en tiempo, persona y espacio, es decir, que la persona sabe en qué fecha vive, ¿sí? Quién es, en qué lugar está, y aún si se mueve en diferentes espacios o lugares, pues que también obviamente refiera ese contacto real con todos los roles que desempeña de manera adecuada. Adicional para que tenga una salud mental, también tiene que, aún las presiones, porque muchas veces nosotros podemos llegar a tener presiones realmente fuertes y muy demandantes, que la persona pueda tener un manejo adecuado de esas situaciones. Cuando se dice manejo adecuado, no quiere decir que la persona no exprese de pronto llanto, ni exprese de pronto irritabilidad, no exprese de pronto algún malestar. Claro, lo puede expresar, pero que no la lleve a desequilibrarse por esas presiones demandantes de la vida, sino que por el contrario, pueden parecerle fuertes, pueden por momentos, pues obviamente de pronto pensar que no puede llegar a manejarlas, pero que finalmente intenta hacer algo con todas esas situaciones que puede estar viviendo. Adicional también, la persona vive
de manera funcional de acuerdo a los roles que desempeña, ¿sí? Si es mamá, si es ejecutiva, si es papá, si es ejecutivo, si es hijo, si es hermano, si labora, si es estudiante, es decir, en todos los roles que desempeñe, pues va a manejar realmente un rol de acuerdo a todas esas demandas que finalmente le exigen esos roles. ¿Listo? ¿Cuáles son algunas causas orgánicas que afectan la salud mental? Resulta que muchas veces hay personas que pueden llegar a tener desequilibrios químicos a nivel del cerebro o a nivel de su cuerpo que llevan a que se desajuste precisamente esa salud mental. Por eso, cuando una persona de pronto empiece a referir algunas situaciones que llamen la atención, como por ejemplo, que empieza a olvidar mucho las cosas o que de pronto le cuesta mucho de pronto enfocarse o que empieza a olvidar pues como las fechas, como el día en que estamos, sí, como algo muy reiterativo y que a través del tiempo empecemos a notar pues obviamente ciertos desajustes, pues es muy importante, lo primero que hay que hacer es consultar a través del médico si nuestro organismo está pasando por un desequilibrio químico que hace que obviamente hayan este tipo de situaciones. Por eso muchas veces la primera visita es al neurólogo para que haga pues obviamente como una revisión de algunas situaciones del sistema nervioso, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a revisar si realmente primero hay un desequilibrio químico que está desajustando, pues obviamente, esos procesos mentales superiores. ¿Sí? Y pues de allí ya se va a determinar si realmente cuál es entonces el siguiente paso para la persona que está pasando por estas situaciones. Si finalmente es por desequilibrio químico, entonces muchas veces se medican ciertos, eh, vale la redundancia, medicamentos que ayudan pues obviamente a equilibrar esa parte química del cerebro y hace que obviamente al regularla se estabilice y la persona pues obviamente retoma todas las situaciones de una manera tranquila. Hay otras situaciones como son los problemas hormonales. Todos tenemos hormonas, pero hay personas que también pueden llegar a presentar situaciones hormonales que hacen que realmente ese funcionamiento normal de ese sistema bioquímico se desequilibre. Entonces también es importante, pues obviamente en la atención médica, revisar hormonalmente cómo estoy, en qué etapa de vida también estoy. En las mujeres en el mes, en qué proceso hormonal me encuentro. Porque todo eso es importante aterrizarlo antes de pensar que tengo de pronto una situación real de salud mental. Porque puede haber ese tipo de situaciones que se presentan, pero son temporales debido pues, a los procesos hormonales o debido al desequilibrio bioquímico que finalmente se estabiliza con algunos medicamentos. Entonces, es importante, pues obviamente, siempre como estar muy atento de aquellas cosas que en los momentos de mm, presión, en los momentos de tensión, en algún cambio que presente la persona, como por ejemplo eh, un cambio laboral, porque hubo de pronto un ascenso y en ese ascenso hubo una gran cantidad de responsabilidades que finalmente lo que hicieron fue traer muchas presiones y en esa presión, pues obviamente la persona se puede desestabilizar. O cuando hay una pérdida de trabajo también, cuando hay un duelo, cuando hay un rompimiento de una relación afectiva, ¿sí? O sea, en esos cambios que de alguna manera intervienen también las emociones, es muy importante posiblemente como revisar hasta dónde todas esas situaciones del entorno me pueden llegar a desfavorecer
en la parte de salud mental. Oh, ¿Listo? profe, es Dime. que nos dicen que se fue audio un momentico, se bajó como el audio. Ah, bueno, voy entonces a repetir esa última parte. Sí. Entonces, les decía que nosotros tenemos que estar muy atentos a los cambios que nosotros presentemos en nuestra vida cotidiana. Y en esos cambios pueden haber situaciones como de duelo, como de pérdida de trabajo, como incluso cuando las personas las promocionan también para un ascenso, porque en todas esas situaciones se desajustan, ¿cierto? La parte bioquímica por tensión, por de pronto situaciones temporales de angustias. Bueno, por muchas situaciones que finalmente rodean cada una de las experiencias que vivimos. Y eso puede llegar a desajustarnos temporalmente. Entonces, nosotros no podemos como dimensionar que tengo un problema de salud mental cuando primero tengo que revisar cómo orgánicamente, pues obviamente me encuentro, si hay alguna situación que mi organismo está presentando y que pues obviamente tengo que atender desde la parte médica. Pero si finalmente las cosas están, entre comillas, como estables, entonces tengo que revisar qué antecedentes familiares puedo llegar a tener, y eso lo vamos a ver más adelante con las predisposiciones, y que de alguna manera puede empezar a sentir, ya sea por situaciones que viví o por temores a que finalmente ese tipo de cosas que yo he visto de pronto en personas de mi familia, pues que de alguna manera también se presenten en mí. Entonces esos miedos me llevan a angustiarme, a que ese sistema nervioso pues obviamente se detone, y todo eso colapsa y finalmente puedo llegar a tener situaciones de estrés tan altas que afectan esa salud mental. ¿Listo? Es importante entender. Dime. Perdón, tenemos una pregunta de Yamil Esteban en el chat. ¿La leo? Sí, porfis. Dice, pregunta que si un neurólogo es para revisar un desequilibrio químico en nuestro cuerpo. A ver, es como un, es como un equipo Perdón, de... Dime. no. Los exámenes que te hacen para una cosa de esas es el tema de tiroides, de hormonas, o sea, son muchas cosas, pero pues no exactamente que tenga que ver con la cabeza, por así decirlo. O sea, neurológicamente es como para tema de tumores, cosas así, escanografías, pero para el tema de desorden químico hormonal son exámenes de sangre que te hacen en tiroides, que es como lo que regula todo el sistema hormonal en el cuerpo, identificando que de pronto hay algún desorden, hipotiroidismo, hipertiroidismo, y en base a eso se evidencia si eso influencia de pronto en algún desajuste que tengas, pues, de salud mental. Gracias. Sí, lo que iba a decir es que realmente es un equipo interdisciplinario el que tiene que obviamente activarse, por decirlo de alguna manera, para poder determinar finalmente esa parte de la salud mental. Porque si bien es cierto, como lo decía nuestra compañera, el neurólogo hace cierto tipo de exámenes y de evaluación para saber incluso, dependiendo también de la etapa de vida en que la persona esté, si incluso está presentando alguna situación especialmente que pueda llevar a problemas neurológicos que afecten, pues obviamente que no pueda enfocarse en qué tiempo o en qué espacio o lugar está, ¿sí? Es decir, que empiece a olvidar cosas. Como decía nuestra compañera, también, no solamente en la parte de hipertiroidismo o hipotiroidismo, sino también en momentos en que, por ejemplo, las personitas, las adolescentes empiezan a tener, pues obviamente, sus cambios hormonales. Entonces, en esos cambios hormonales, pues también se presentan algunos desajustes que pueden llevar a afectar
cierto tipo de funcionamientos a nivel bioquímico, ¿sí? Lo mismo las personas que de pronto empiezan, pues obviamente en las mujeres, la menopausia o la premenopausia en ese tiempo también. Entonces, por eso les decía que es muy importante aterrizar en qué etapa de vida estoy, y en el caso de las mujeres, que mensualmente tenemos pues esos procesos hormonales que finalmente tienen que ver con el periodo, pues obviamente saber en qué proceso hormonal estoy, es decir, si estoy ovulando, si estoy en el periodo, ya estoy con el periodo, porque todas esas situaciones de alguna manera pueden llegar a afectar la forma como yo puedo recibir, como yo puedo manejar, como yo puedo resolver las situaciones que se me presenten en mi entorno. Entonces, eso me puede llegar a desajustar. Por eso es muy importante que primero lo que nosotros podamos revisar es esa parte orgánica. ¿Por qué? Porque a veces, si ustedes recuerdan, el campo de batalla de Satanás, ¿dónde está? En la mente, ¿sí? Entonces, a veces nosotros espiritualmente empezamos a atarnos porque desafortunadamente nuestra forma de hablar no es la adecuada, y entonces empezamos a decir, no, es que a mí se me olvida todo, y eso no es verdad. No, es que yo tengo mala memoria, ¿sí? Entonces empezamos de alguna manera como a trabajar constantemente en esa forma de hablar que de alguna manera limita, y en algún momento vamos a ver cómo hay raíces en ese pasado donde nosotros recibimos, por ese entorno en el cual crecimos, palabras limitantes que de alguna manera las vamos casi que repitiendo durante nuestra vida porque las normalizamos, ¿sí? Es que yo no sirvo para eso. No, es que definitivamente yo no retengo nada, porque en algún momento tal vez hacia atrás, en nuestra niñez, recibimos muchas palabras que limitaron muchos procesos por las personas que obviamente representaban importancia y eran autoridad para nosotros. Entonces, en los momentos en los cuales de pronto habían conflictos o las personas tenían enojos, entonces lanzaban palabras sobre nosotros y que se fueron replicando a través del tiempo, y nosotros pues obviamente las normalizamos y las adoptamos. Entonces eso es importante que también pues obviamente en su momento, donde hablemos sobre el entorno, la familia y las predisposiciones, pues obviamente evaluemos todas aquellas cosas que finalmente Dios lo que quiere extraer para que nosotros desde la conciencia podamos renunciar a todas aquellas cosas que en algún momento tal vez hemos creído que es así y que es el límite para de pronto incapacitarnos en muchos procesos. Yo no sirvo para eso, no, para mí las matemáticas no, porque yo no sirvo para eso. Y resulta que muchas veces tal vez tampoco es que fui muy buena en matemáticas, pero no significa que yo no pueda desarrollar talentos, que yo no pueda desarrollar cierto tipo de habilidades en algunas áreas que muy probablemente yo me niego. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es la salud mental desde el punto de vista espiritual? Como les decía yo, recuerden que el campo de batalla de Satanás es la mente, donde nosotros, pues obviamente, eh, muchas veces a través de los pensamientos que cavilamos, finalmente creemos muchas cosas que pues obviamente están allí. Es muy importante que también ustedes puedan comprender que Satanás habla en primera persona, ¿sí? Por eso es fácil que muchas veces creamos que son nuestros pensamientos los que estamos, pues obviamente, teniendo en nuestra mente. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero él sí puede leer nuestra conducta, nuestras actitudes, escuchar lo que decimos. Entonces, si Lina, por ejemplo, tiene algún temor
en algún momento, Lina de pronto se va a mostrar preocupada, ¿cierto? Se va a mostrar ansiosa, se va a mostrar de pronto desesperada y en algún momento de pronto también va a manifestar el no puedo, tengo miedo, no sé qué hacer, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso, pues obviamente Satanás y sus demonios están muy atentos para seguir lanzando dardos que tengan que ver con eso que finalmente yo estoy manifestando y obviamente mantenerme pues obviamente allí oprimido, ¿no? La palabra de Dios dice que nosotros debemos resistir al diablo y que él es el que huye de nosotros. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Satanás, nosotros no tenemos que huir del enemigo, nosotros tenemos que resistir al diablo. Y la mejor manera de resistir al diablo es, pues, obviamente, fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios. Y la única manera para fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios es conociendo del Señor. ¿Y cómo conocemos del Señor? De muchas formas. Uno, pues obviamente a través de su palabra, ¿cierto? Estudiar la palabra, leer su palabra. Adicional a eso, pues obviamente todo lo que Dios dispone alrededor nuestro para que ese conocimiento pues obviamente vaya creciendo. Como por ejemplo los cursos que ustedes están haciendo, el IBLI, que es el Instituto Bíblico, para pues obviamente seguir en ese proceso de conocimiento y más adelante el FAC. Las enseñanzas, pues obviamente que a través de los diferentes servicios y de los ministerios congregacionales, de acuerdo pues obviamente también a las diferentes etapas de vida, son herramientas que finalmente Dios también usa para que nosotros fortalezcamos esa identidad y podamos no creerle al diablo, podamos realmente tener la claridad y finalmente resistir a todas sus acechanzas y engaños. Entonces, la salud mental desde el punto de vista bíblico comienza, como les decía, con un verdadero conocimiento de Dios. Es que nosotros no podemos conocer a Dios desde lo que me cuentan. Yo tengo que conocer a Dios desde la experiencia. Por eso es importante que ya en el proceso de empezar a caminar con Él, yo por voluntad propia y por decisión propia, siga obviamente en ese proceso de conocerlo, de conocerlo, de conocerlo, de saber quién es, de saber todo lo que finalmente a través de su palabra Él quiere enseñar, ¿sí? Y de quiénes son, debido pues obviamente a que somos sus hijos, ¿sí? Los hijos de Dios. Y eso tiene que determinar nuestra manera de ser y de vivir, que finalmente es el testimonio. Es decir, que yo no puedo conocer al Señor, ¿cierto? Ir adentrándome en su conocimiento, ir pues obviamente profundizando en su palabra, fortalecer mi identidad y seguir siendo lo que era antes. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que toca lo transforma. Entonces, a medida que yo conozco más del Señor, a medida de que yo conozco más su palabra, la escudriño, la leo, la reviso, pues obviamente Jesús empieza a tocar mi forma de ser y empieza a venir pues obviamente una transformación. Yo ya no voy a ser la misma. Cada día que yo tenga más profundidad en ese tiempo, en esa relación con Dios y en esa comunión, pues muy probablemente yo voy a notar esos ajustes y esos cambios que finalmente Dios empieza a hacer en mi vida. Entonces, nosotros no podemos tener ese equilibrio mental si realmente no tenemos un concepto adecuado de Dios y un verdadero conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente Satanás lo que va a buscar es precisamente desvirtuar quién es Dios. Satanás lo conoce perfectamente. Ustedes saben que Satanás estaba con el Señor. Entonces, si Dios quiere, pues obviamente que nosotros fortalezcamos esa relación, Él va a estar siempre allí, pero está en nosotros el buscarlo, está en nosotros intencionalmente conocerlo, está en nosotros intencionalmente a diario
tener esos tiempos cada vez más profundos con Él. Y es importante, pues obviamente, que lo hagamos pues, desde nuestro corazón, ¿sí? Que el compromiso sea, pues obviamente, de cada uno hacia Él. Y eso hace que obviamente nosotros vayamos fomentando mucho más y estructurando más esa identidad y con menos probabilidades de que Satanás en su manera de actuar pues fácilmente nos engañe. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno. Aquí hay un salmo que me parece espectacular y está en dos versiones. Está en la nueva versión internacional, que es la versión, pues obviamente que nosotros utilizamos en nuestra iglesia, y está la versión de traducción lenguaje actual. Es muy importante que ustedes puedan también buscar los versículos en diferentes versiones, porque es más fácil muchas veces de entender algunos versículos de acuerdo al lenguaje que para mí, ¿sí? Eso es a nivel individual, para mí lo entiendo más fácilmente. Y eso hace que obviamente muchas cosas, al entenderlas mejor, pues obviamente las pueda empezar a practicar. En el Salmo 18, 30, 36, en la nueva versión internacional, dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en él. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y hace perfecto mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu ayuda me ha hecho prosperar. Has despejado el paso de mi camino para que mis tobillos no se tuerzan. Y en la traducción lenguaje actual dice: Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Dios de Israel, solo tú eres Dios, solo tú puedes protegernos. Solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino. Tú me das fuerzas para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. Tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos. Tú me das valor para vencerlos. Tú me das tu protección. Me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Me despejas el camino para que no tenga yo tropiezos. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, si usted tiene su Biblia, yo les pido que subrayen este versículo, por esos versículos, porque definitivamente es la definición de quién es Dios y qué es lo que Dios hace por mí, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Entonces, es un salmo espectacular y las razones por las que nosotros debemos tener ese concepto adecuado de Dios es, la primera razón es porque Dios nos ama y eso lo tenemos que tener clarísimo. En los procesos de sanidad interior puede venir la mentira de que a mí Dios no me ama. ¿Por qué? Porque yo cometí el pecado imperdonable y quiero decirles que no hay pecado imperdonable para Dios. Dios nos perdona y que Dios te ama. Eso es algo que tenemos que afirmarlo y creerlo. Dios me ama, a mí Dios me ama. Dice su palabra Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me ama tanto que dio a su Hijo por mí. Entonces, es una verdad que tengo que tener muy clara. La otra razón es porque Dios quiere satisfacer nuestras necesidades. Dios siempre va a velar por eso, ¿sí? Para que nuestras necesidades estén obviamente satisfechas. ¿Cuál es la situación aquí? Que no es en el momento en que yo quiera y cuando yo lo diga.
es en el momento en que Dios, como yo les decía hace un momento, que Dios es oportuno, en el momento oportuno Dios va a satisfacer esas necesidades. Claro, uno puede decir, pero es que la necesidad que yo tengo es apremiante y tiene que ser hoy. Dios nunca duerme, Dios siempre está atento a nosotros y Él sabe por qué en la espera, que a veces nosotros podemos angustiarnos y nos puede parecer demasiada espera, pero Dios sabe por qué hace lo que hace y en el tiempo que lo hace. Dice en Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesite, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Entonces, él dice que Él provee todo lo que necesitemos. ¿Sí? Y aquí no solamente estamos hablando de la parte material, eso es importante, de las situaciones emocionales, porque muchas veces en este proceso de sanidad interior, como le decían algunos de nuestros compañeros al principio, tenemos situaciones emocionales que nos acompañan o que venimos arrastrando de hace mucho tiempo. Entonces, Él quiere satisfacer esas necesidades emocionales también. ¿Listo? La otra razón es porque podemos hacer todo porque Cristo nos fortalece. Podemos hacer todo. Dice Filipenses 4:7. Esos versículos son espectaculares. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la otra razón es porque Dios nunca nos deja ni nos abandona. Es su promesa. Él va a estar con nosotros siempre, donde quiera que nosotros vayamos, Él está con nosotros. Lo que sucede es que a veces no le permitimos que esté, ¿sí? Porque nosotros a veces queremos estar con personas, en lugares que no quiere que estemos y nosotros a veces forzamos esas situaciones y a veces no nos va tan bien por esa razón. Dice en Josué 1:5, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿No? Bueno, entonces aquí vamos a ver las tres personas de la Trinidad, que finalmente es una sola, ¿sí? Pero que actúa de tres maneras diferentes. Dios Padre, Espíritu Santo y Jesús. ¿Quién es Dios? Lo manifestaba el Salmo, pero adicionalmente es el creador. Es decir, Dios creó absolutamente todo lo que hay, incluso a cada uno de nosotros. ¿Sí? Fuimos un sueño de Dios y somos un sueño de Dios. Y Él nos dio propósito. Es nuestro Padre. Es el Padre que nunca nos falla y es el Padre que siempre nos acompaña, como decía el versículo anterior. Conoce todo de nosotros. Él sabe todo, absolutamente todo. Sabe dónde nos puso los lunares que tenemos. Cada una de las cosas que nos identifican, Él lo sabe. Aún si hay gemelos, el Señor sabe quién es cada uno. Tiene un momento apropiado para todo y eso era lo que también les he venido reiterando, es oportuno, o sea que Él siempre va a llegar en un momento apropiado. Conoce lo que necesitamos. Y aquí quiero detener un momento porque a veces nosotros necesitamos cosas, personas, situaciones. Y muchas veces, como Él conoce lo que necesitamos, muchas veces no necesariamente nos da lo que queremos, sino lo que realmente es necesario para nosotros. Y ahí hay una diferencia, ¿cierto? Porque nosotros podemos querer, es que yo quiero esto, pero si Dios sabe que no lo necesitamos, pues sencillamente no lo va a traer, por las razones que sea, porque probablemente nos va a distraer o porque probablemente nos va a quitar de pronto
no sé, hasta dinero, vamos a perder de pronto hasta dinero, o va a traer conflicto, no sé, pero Él sabe exactamente lo que necesitamos. El Espíritu Santo es quien produce los cambios en nosotros a través de su obra regeneradora y santificadora. Él es el que nos lleva a toda verdad para enfrentar y resolver los problemas no resueltos. Y eso es lo que finalmente tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que en este tiempo que hemos empezado, pues obviamente este curso, Él sea trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón esas situaciones, ¿sí?, del pasado que no se han resuelto, que no hemos resuelto, para que de la mano de Dios podamos resolverlas. Él vive en nosotros y tiene un proceso sanador. Él es el que obviamente va a trabajar en esa sanidad interior. Por eso es importante que nosotros, a veces hay personas que tienen situaciones en su pasado que de pronto conocen y que no quieren resolver por temor a que les duela, por temor a que de pronto sean expuestos. Bueno, entonces prefieren como permitir, aún no conociéndolas, que esas cosas se queden allá en el pasado y que ya no las recuerden más, sino que se queden allá. Y resulta que los asuntos que no se resuelven van a acompañar toda la vida. Y es doloroso que a través de nuestra vida nosotros sigamos arrastrando esas situaciones que necesariamente Dios necesita sanar para que finalmente las soltemos. Bueno, y Jesús es el que da forma a la persona cambiando sus comportamientos y su manera de relacionarse para vivir conforme a los principios bíblicos. Jesús es un caballero, ¿sí? Entonces él es el que nos enseña etiqueta y glamour. Por eso es que a través de nuestro testimonio la idea es parecernos más a Jesús, porque nosotros tenemos que finalmente abandonar todos esos hábitos que no nos hacen parecernos a Jesús, tal vez formas de hablar, tal vez formas de hacer muchas cosas, como de pronto si tenemos el hábito pecaminoso de mentir, o tenemos el hábito pecaminoso de pronto de estar en conflicto con las personas. Entonces, eso, pues obviamente, no nos hace acercarnos a Jesús ni asemejarnos a Él. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí? ¿No? Están muy calladitos. Esperemos que poco a poco vayamos teniendo más participación. Bueno, les voy a pedir por favor que todos en sus Biblias busquen Isaías 61. Yo los espero. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Isaías 61. Bueno, yo voy a pedirle, a ver, ¿dónde pedimos? Natalia, como yo no los puedo ver a todos, ayúdame por favor a escoger a una dama y a un caballero para que me puedan ayudar leyendo Isaías 61. Ok. Haider Martínez. Hola, Haider Martínez. Hola. Bueno, creo que no nos escucha. Margarita Rendón.
Hola, buenas noches. Sí, aquí la tengo, pero me muestra que versículo 1, 3, versículos 4, 7, versículos 10, 11. Yo le pedí versículo 61, pero no Isaías sé cuál es. 61. Es que es todo el capítulo Isaías 61, desde el 1. Todo el capítulo desde el 1, es que lo estoy buscando en internet. Vamos a ver si lo doy. O alguien que lo tenga Si listo. quieres, yo lo tengo aquí, Bueno, yo lo tengo entonces, listo. y entonces, Andrea, por favor, puedes leer los versículos impares y un caballero que lea los versículos pares. Pero es 61 desde el 1. Sí, señora. Yo lo tengo Impares también. del 1, 3 y ¿cuál más? Jonathan, ¿Todos? O sea, ¿todos? Sí, entonces Andrea lee el 1 y Jonathan lee el 2, El Andrea 2, el ajá, 3, ok. Jonathan el 4, hasta el final. ¿Listo? Entonces les voy a pedir Listo. que por favor todos lo leamos muy despacio y seamos pues obviamente como que el Señor esté hablando a nuestros corazones. ¿Listo? Listo, Andrea, Listo. por favor. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. A pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que están de duelo. Y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes. Sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad lo recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos es entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son de descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor y Dios hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Amén. Bueno, ¿cómo les pareció ese capítulo de Isaías 61? Hermoso. Básicamente, gracias a los que nos ayudaron con la lectura, es básicamente este capítulo, es la forma como Dios a cada uno de los que estamos aquí nos está manifestando, que en la medida en que obviamente Él haga su obra en nosotros, nosotros también vamos a ser ese instrumento del Señor. ¿Para qué? Para sanar, ¿sí? Para liberar, para aliviar. Entonces, es muy importante que ustedes se apropien de Isaías 61, porque allí dice que nos llama robles de justicia, ministros del Señor. Y es lo que finalmente Dios va a usar a cada uno de ustedes y todo lo que Dios les ha
venido pues obviamente dando para que anuncien esas buenas nuevas y puedan también de la mano del Señor llevar pues obviamente esa sanidad. Entonces es muy importante que ustedes puedan comprender que lo que hace Dios, y me encanta porque dice, el capítulo se llama El año del favor del Señor. Entonces es el momento donde finalmente cada uno de nosotros, el Señor toma esos corazones, toma ese pasado y quiere finalmente convertirlo en algo bueno. El Señor, la única forma que Dios trae lo pasado al presente es cuando Él quiere sanar algo. Satanás siempre va a traer cosas del pasado para hacernos daño, ¿sí? Como para meter el dedo en la herida, como para que finalmente de alguna manera nos duela. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles en este proceso que iniciamos hoy, que finalmente sé que el Señor viene haciendo en cada uno de ustedes desde el momento en que ustedes dieron el paso, pues obviamente de reconocerlo, de creer y de declarar que es su Señor y su Salvador. El Señor empieza la obra. Pero cuando nosotros somos intencionales en permitir que realmente nosotros podamos trabajar con Él la sanidad interior, Él va a venir desde el día de hoy. Por eso les reitero que sus oraciones sean, Señor, ¿qué necesitas sanar en mi corazón? ¿Qué necesitas de mi pasado que yo finalmente lo traigo a la conciencia y yo pueda resolverlo contigo? Entonces, para que no haya temor, para que no hayan justificaciones, porque muchas veces no solamente está el temor, sino a veces, como les decía, normalizamos tantas cosas que terminamos justificándolas. Y muchos de nosotros tal vez tenemos procesos, incluso mucho más de pronto en niveles un poco más fuertes que otras personas, pero eso no significa que Dios no pueda hacer algo. Dios siempre está allí para sanarnos, pero es importante que nosotros realmente podamos, uno, conocerlo, tener claro quiénes somos y permitir que Él obre en nosotros a través de su sanidad. ¿Listo? Entonces, espero pues obviamente que cuando tengan todas las diapositivas, vayan nuevamente a los versículos que nosotros pues sacamos allí y puedan estudiarlos de la mano del Señor y sean intencionales en pedirle al Señor, ¿qué necesito sanar hoy, Señor? ¿Qué en esta etapa de mi vida necesito resolver contigo? De acuerdo al proceso que yo vengo teniendo de conocerte y de madurar espiritualmente contigo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver algo que se llama los niveles de conflicto. Estos niveles es muy importante que de pronto pueden ser un poco confusos para algunas personas, pero voy a hacer lo más práctica posible y de hacerlo lo más claro para que de pronto todos podamos, pues obviamente, como comprender de qué se trata. Los niveles de conflicto se han distribuido en tres, ¿sí? Nivel de conflicto 1, nivel de conflicto 2 y nivel de conflicto 3. Los niveles de conflicto son el proceso por el cual las personas cuando llegamos al Señor empezamos a batallar precisamente en esos conflictos, ¿sí? Hay diferentes áreas en las cuales tenemos esos conflictos, pero también hay una forma de resolver esos conflictos. Entonces, les voy a mostrar el primer nivel. El primer nivel tiene que ver con las raíces. Hablábamos, pues obviamente, esas raíces que están atrás en nuestro pasado, incluso desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestras madres, muchas cosas allí sucedieron por muchas razones que con esto no es para señalar ni para culpar, sino sencillamente para comprender que definitivamente hay muchas cosas que tal vez venimos arrastrando y que necesitamos de la mano de Dios ser sanados, ¿sí? Por eso sí es necesario ir y de alguna manera conocer como los procesos en los cuales nosotros
estuvimos dentro de ese vientre, si el desarrollo de cada uno de nosotros fue normal, si no hubo situaciones, pues obviamente de riesgo, si la mamá no tuvo o no presentó algunas situaciones también durante el embarazo que la llevaran, pues obviamente a momentos difíciles. Todo eso finalmente acarrea situaciones que trasladamos y que si no las resolvemos, pues obviamente pueden llegar a generarnos situaciones que nos van a oprimir y que van a delimitar muchos procesos, no solamente en nosotros, sino también en nuestras relaciones. ¿Listo? Entonces, los conflictos se evidencian en diferentes áreas, en el área espiritual, en el área racional, en el área emocional, en el área de la voluntad o volitivo o en el área relacional. Entonces, voy a ponerle ejemplo. Una persona que llega con un conflicto espiritual a acercarse al Señor puede experimentar una falta de seguridad en la salvación, ¿sí? Entonces, no, es que yo nunca voy a ser salva porque es que yo he hecho muchas cosas malas en la vida. Entonces, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Cuando uno entiende yo ya recibí al Señor, yo ya lo confesé y empiezo a caminar con Él para, como una hija de Dios. Y ahí empieza a desarrollarse y a fortalecerse la identidad. En la parte racional, las personas llegan con entendimiento entenebrecido y orgullo. Un ejemplo. No, yo voy a empezar a caminar con el Señor, pero a mí, yo sí en esa parte del bolsillo, del diezmo, yo sí lo voy a manejar, porque a mí sí no me ven a venir a manejar mis finanzas o mi economía. O personas que, por ejemplo, tienen hábitos pecaminosos de inmoralidad sexual. Entonces, yo la verdad sí, yo voy a hacer todas las cosas que de pronto yo puede hacer para conocerlo y seguirlo, pero yo no voy a dejar, por ejemplo, de practicar la inmoralidad sexual, que tiene que ver con la masturbación o con la infidelidad o con la pornografía, ¿sí? Entonces, las personas muchas veces llegan con ese impulso, exclusivamente tratar de manejar las situaciones, o más bien, de entregarle a Dios ciertas cosas y otras cosas yo las hago a mi manera. Entonces, ahí, ¿cómo es la forma como se empieza a resolver? Allí dice, anhelo por conocer la verdad. O sea, que en la medida en que nosotros vamos, pues obviamente, estudiando las escrituras, haciendo los cursos de crecimiento, como lo han venido haciendo ustedes, finalmente vamos entendiendo muchas cosas y vamos cediendo a ese orgullo que finalmente, que lo que hace es pues, no permitirnos someternos realmente a Dios, ni permitirnos depender de Él. ¿Ok? Y ese entendimiento entenebrecido es ese entendimiento que hace que muchas personas, por ejemplo, llegan y expresan lo siguiente. Yo realmente, yo voy a venir a la iglesia, yo voy a seguir pues obviamente haciendo los cursos, pero yo no voy a leer la palabra porque yo tengo claro que cuando uno lee la Biblia se enloquece. ¿Sí? Entonces, pues obviamente es algo que tal vez en algún momento le enseñaron, escuchó por personas pues obviamente que fueron de importancia y con esa situación se quedó. ¿Listo? Entonces, es empezar a resolver ese conflicto, pero eso es un proceso, por eso se llama primer nivel. En la parte emocional hay temor, hay culpa, hay vergüenza, como les decía, no, yo realmente, yo siento que a mí no, Dios no me puede perdonar porque yo cometí el pecado imperdonable y no, yo no puedo ir. Entonces las personas no vuelven o no siguen ese caminar con Dios por vergüenza, por culpa, por temor. Entonces, la resolución es trabajar en que finalmente Cristo nos hizo libres, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se trabaja cada una de ellas? Pues obviamente adentrándose poco a poco en fortalecer la relación con Dios, en el estudio de la palabra y en practicar las disciplinas espirituales, como cuáles, como el ayuno, ¿cierto? Como la oración, como la alabanza. Pero vuelvo y les digo, todo es un proceso. En la parte de la voluntad está la rebelión. Entonces, muchas personas les cuesta el sometimiento porque a través de ese aprendizaje, de esas experiencias de vida, tal vez han tenido situaciones de dolor que las han llevado a levantarse para protegerse o por defenderse de situaciones o de personas. Entonces, muy difícilmente van a someterse a la autoridad de Dios. Entonces, en la parte evolutiva, pues obviamente hay que trabajar la sumisión, ¿sí? No confundir como que nosotros al someternos, entonces vamos a dejar de ser nosotros. No, Dios es un Dios de amor y Dios siempre va, obviamente, en eso que conoce cada uno tan perfecto, porque quien más nos conoce es Dios, más que nosotros mismos. Entonces, Él, pues obviamente a través de su amor, va a ir moldeándonos, si se lo permitimos, y convirtiéndonos en las personas que finalmente Él quiere. Y en la parte relacional hay rechazo. Entonces, nosotros venimos, la mayoría de nosotros, con heridas de rechazo. Y esas heridas de rechazo hacen que obviamente nosotros muchas veces limitemos muchas de nuestras actitudes o de incluso el relacionarnos. Entonces, la parte de la resolución de ese conflicto es entender que el Señor nos acepta y nos valora como somos, ¿sí? Muchos de nosotros de pronto hemos creído que necesitamos, que hay una necesidad de aprobación, que hay una necesidad de aceptación, porque tenemos situaciones de autoestima, pues obviamente inestable. Entonces eso hace que obviamente el rechazo esté permanentemente en algunos de nosotros y por eso no creamos que el Señor realmente nos va a aceptar y nos va a valorar como somos. ¿Listo? Entonces, esto es como el primer nivel. Es más o menos como la radiografía en el conflicto, como muchas personas de pronto cuando llegan al Señor empiezan a manifestar muchas de estas cosas en las diferentes áreas. Bueno, el segundo nivel, entonces, la primera era arraigados, es decir, la persona va como poco a poco, como adentrándose en las cosas de Dios, como cogiéndose a poquito, ¿cierto? En ese primer amor que empieza a experimentar. En este segundo nivel, ya las personas están caminando un poquito más con Dios, están ya en la parte de edificados en Cristo. Hay un crecimiento, ¿sí? Ya las personas han venido creciendo. ¿Y cuál es la meta de esas personas? Llegar a la santidad. O sea, abandonar todos esos hábitos pecaminosos de la carne, abandonar todas aquellas cosas que tal vez incluso a través de ese entorno donde crecimos, pues obviamente alimentamos y normalizamos porque tal vez muchos de nosotros no nacimos en hogares cristianos o en hogares que realmente se practicara la fe, ¿sí? No, sí, es que en mi hogar, en mi familia creían en Dios, sí, pero y entonces practicaban, ¿no? Nosotros nunca orábamos o nunca leíamos la Biblia o nunca íbamos a la iglesia, no, sencillamente creíamos en Dios. Entonces, ahora cuando ya las personas empiezan a tener un crecimiento, pues obviamente ya empiezan a sentir, porque así como ustedes han venido en este periodo de todos estos cursos, en el sentir empieza a haber disposición. Ah, yo quiero seguir con lo siguiente. Ah, yo quiero seguir con el siguiente. Yo no sé cuántas personas de pronto iniciaron el primer curso y de pronto en el tiempo, ustedes mismos han visto que tal vez ya no están la misma cantidad de personas. La ideal sería que obviamente persistieran todos, pero siempre hay situaciones que a veces que no necesariamente tienen que ver solamente con lo espiritual, pero muchas veces Satanás obra para
que desistan de ese proceso, pues obviamente de crecimiento. Entonces, como la meta de la santidad es precisamente abandonar esas situaciones de la carne, ¿sí? Entonces, en la parte espiritual, el conflicto es, no, pero es que a mí me cuesta porque yo camino por la carne. ¿Qué es caminar por la carne? Es que a mí me gusta de pronto, mm, no sé, eh, beber hasta embriagarme, porque es que a mí sí, yo cada fin de semana tengo que hacerlo, etcétera, etcétera. O, como les decía, hábitos como la inmoralidad sexual, o tender a la mentira, o tender a la procrastinación, o tender a quejarme por todo, a tener conflicto con las personas, ¿sí? Entonces, es como algo en lo cual yo me habitué. Entonces la persona llega y pues obviamente eso no se va de la noche a la mañana, pero en ese crecimiento y en esa edificación con el Señor empieza a mostrar, no hables así, no hagas esto, no te relaciones con, yo quisiera que cambiaras de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en la resolución es la edificación. ¿Cómo? A través de la oración, de los devocionales o del tiempo con Dios diario y en esa búsqueda permanente de Dios. Eh, Hace poco yo leí un devocional que decía que si yo quiero conocer mucho, mucho a Dios, tengo que leer mucho, mucho la Biblia. Y me parecía muy bonito como esas frases, porque definitivamente es así. Entonces, en la medida en que yo quiero soltar muchas cosas que definitivamente Dios me ha mostrado que yo no tengo por qué continuar con ellas, porque tal vez en ese entorno familiar aprendí a mentir con facilidad, porque era un hábito que de pronto se hacía, o a... a dejar las cosas a medias, a no terminarlas o a no ser disciplinada. Pues tantas cosas que a veces dentro de las familias pues obviamente se dan. Ya estando yo en mi relación con Dios, Dios va a empezar a mostrarme qué es lo que finalmente, de acuerdo al propósito que Él ha marcado para mi vida, yo necesito empezar a soltar y empezar pues obviamente a caminar de su mano para de alguna manera ir dejando atrás todos esos hábitos pecaminosos. ¿Listo? Por eso es muy importante ser intencional con los tiempos con Dios constantemente. Es decir, a diario tener esos tiempos con el Señor. Ese tiempo es muy personal. Lo importante es que usted busque intencionalmente porque esos tiempos no van a llegar por sí solos. Uno tiene que realmente como buscar esos espacios porque en el día a día tenemos muchas actividades y obviamente tenemos que atenderlas y si tenemos muchos roles, pues obviamente se aumentan, pero lo ideal es que cada uno de nosotros seamos intencionales independientemente de la edad que tengamos, porque aquí no es que, ay, no es que las personas mayores tienen tiempo, entonces a ellos sí pueden tener esos espacios con Dios. No, Señor es para todos y por eso tenemos que ser intencionales y buscarlo para que finalmente nosotros podamos seguir creciendo con Él, buscar esa meta de la santidad y entender qué es lo que Dios quiere, no solamente sanar en nosotros, sino también resolver para que no sigamos tal vez en situaciones atropelladoras o en situaciones de dolor que normalizamos y que creemos que esa es la vida que nos toca. Y el Señor tiene una vida que es muy diferente a la que muchas veces creemos que es la vida que nos toca. Bueno, en la parte racional están las creencias o filosofías falsas. Resulta que muchas veces eso también lo vamos a renunciar. Hemos estado expuestos, ¿sí? A situaciones o creencias que nuestras familias practicaron. Por ejemplo, no, es que en mi casa siempre se leía el horóscopo. O es que en mi casa siempre teníamos un altar, ¿cierto? O es que en mi casa alguien a leernos las cartas. Bueno, tantas cosas que de pronto muchas personas
tuvieron ese acercamiento hacia esas situaciones y pues obviamente no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros necesitamos empezar a resolver ese conflicto y a entender que hay cosas de nuestro pasado que tal vez, vuelvo y les digo, porque nuestra familia era normal, pues sencillamente se practicaba o tuvimos un acercamiento involuntario a ese tipo de cosas o a veces voluntario, porque ya no tiene que ver con la familia, sino porque es que no, es que yo tenía unas amigas que hacían o hacían esto y entonces yo terminé haciéndolo. Entonces, es importante, pues obviamente, empezar a buscar precisamente en esa santidad, empezar a caminar según el espíritu, ¿sí? El fruto del espíritu. En la parte emocional está situaciones de ira, de ansiedad, de depresión. Entonces, es importante, pues obviamente también revisar si hay antecedentes en nuestra familia que tengan que ver con estas situaciones emocionales que afectan también esa salud mental. ¿Por qué? Porque si yo de alguna manera tengo antecedentes de pronto de un padre o una madre que tendía o se inclinaba hacia la ira, pues muy probablemente yo voy a normalizar muchas cosas de las que vi y en algún momento que yo de pronto esté, pues obviamente bajo la ira o bajo el enojo, puedo pensar que yo puedo reaccionar como yo lo normalicé, ¿sí? O en este tiempo hay muchas situaciones en las cuales el tema de la ansiedad y la depresión se ve muy constante, incluso ya en niños. Entonces, también se llega a normalizar, pues obviamente, este tipo de situaciones, pensando que, pues, la mayoría la tiene, la mayoría la experimenta, pues, porque yo no la voy a tener. Entonces, es importante, pues obviamente, permitirle a Dios que gestione nuestras emociones, que nos enseñe a hacerlo. Las emociones no son malas, no, las emociones fueron dadas por Dios para experimentar diferentes momentos en los cuales nosotros atravesemos. Y por eso es importante, pues obviamente, darles un manejo adecuado. Y es buscar intencionalmente a Dios y permitirle que Él, pues obviamente, nos ayude a organizar nuestras emociones. En la parte volitiva está la falta de dominio propio y la impulsividad, que tiene mucho que ver también con la parte emocional. Y lo mismo, está el fruto del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda pues a ir a toda verdad. En la parte relacional, amargura y falta de perdón. Muchos de nosotros llevamos arrastrando como deudas con algunas personas por lo que nos hicieron, nos atropellaron, causaron heridas. Entonces, arrastramos esa falta de perdón que finalmente se desencadena en la raíz de amargura. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver ese conflicto? Pues buscar, practicar el perdón. Si el Señor lo ha hecho con nosotros, nosotros necesitamos hacerlo con las personas que finalmente nos han atropellado voluntaria o involuntariamente. Y eso también es un paso que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, y en el conflicto, perdón, en el tercer nivel está caminar y actuar como hijos de Dios, uso de dones y talentos. En este tercer nivel, ya pues obviamente hemos caminado de estar arraigados, ya hemos crecido y entonces en este nivel la idea es que caminemos y actuemos realmente como hijos de Dios. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué conflicto pueden tener estas personas? Insensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que comprender en alguna parte de una diapositiva, lo decía, que Dios es el centro, ¿sí? Él es el equilibrio perfecto. Todo lo que sea hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda es en desequilibrio. Entonces, muchas veces, como ya hemos caminado con Dios, hemos madurado y ya tenemos, pues obviamente, un crecimiento espiritual, entonces muchas personas empiezan a
sentir que como que está en el mismo nivel que Dios. Entonces ya como han crecido y saben mucho desde la parte espiritual, entonces ya sienten que saben más que el Espíritu Santo, entonces por eso muchos pierden esa sensibilidad de permitirse ser guiados por el Espíritu Santo y entonces se lleva al desequilibrio porque es como sacar al Espíritu Santo de todo lo que finalmente Él quiere ayudarnos y no, es como si, lo que les decía, que yo sé más que el Espíritu Santo, entonces yo lo hago a mi manera, yo sé, yo ya sé, y en ese yo ya sé, pues obviamente perdemos esa sensibilidad. Entonces, en la resolución es muy importante tener claridad que siempre debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Siempre, siempre. Más que nosotros, el Espíritu Santo sabe. ¿Sí? Entonces, por eso es importante no perder esa sensibilidad. En la parte racional hay ignorancia y falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque como ya de pronto hay un acercamiento con Dios, entonces a veces en ese mismo conocimiento, ustedes recuerdan que la palabra de Dios dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Resulta que creemos que ya lo sabemos, yo ya lo sé. Y entonces en ese yo ya sé, pues caemos en la ignorancia o caemos en la falta de conocimiento porque nunca nos debemos sentir satisfechos en ese conocimiento del Señor. Siempre tenemos que anhelar más, tenemos que eh, mm, pedirle, incluso como decía en Isaías 61, que realmente nos siga fortaleciendo para poder ir y ser instrumento de bendición en sus manos para atender a otras personas que necesitan de su amor. ¿Sí? En la parte emocional es el desaliento y angustia. Entonces, muchas veces cuando las personas ya llevan en ese caminar y actuar como hijos de Dios y mm, como ya hay mayor sensibilidad de muchas cosas, porque se ha practicado la oración, se ha practicado el ayuno, bueno, las disciplinas espirituales, entonces las personas pueden entrar en angustia cuando hay un momento de pecado y sienten como que le fallaron a Dios. ¿Sí? Entonces el enemigo pues obviamente viene y de alguna manera pues oprime para que ese dolor, esa angustia pues se sienta más. Entonces en la parte de resolución es que siempre tenemos que vivir en contentamiento y en la paz del Señor. En un versículo hacia atrás decía que debemos entregar nuestras peticiones a Dios y darle gracias y que la paz de Dios llenará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. En la parte volitiva hay falta de disciplina. Entonces, volvemos a lo mismo. Como yo ya llevo tanto tiempo caminando con el Señor y como yo ya devocionales ya los he hecho por mucho tiempo, entonces me vuelvo inconstante. ¿Por qué? Porque como que ya llegué al punto donde ya hice tanto que finalmente si no lo hago hoy, pues no pasa nada, y si no lo hago mañana tampoco, y si pasa un mes y no lo hago, pues tampoco. Entonces, se vuelve inconstante espiritualmente la persona. Y pues, ¿cuál es la resolución? Volverá siempre a la disciplina, siempre. Dice el Señor que cuando no tengamos ganas de hacer algo es cuando más tenemos que hacerlo. Entonces, no es que yo no quiero hacer el devocional, yo no quiero orar, yo no quiero leer la palabra. Entonces es cuando más tenemos que hacer, ¿sí? Para que esas disciplinas no se vayan, pues obviamente como dejando para que se vuelvan inconstantes y finalmente de pronto se pierdan. Porque pues el Señor es fiel, ¿sí? Pero nosotros tenemos que trabajar intencionalmente en la fidelidad porque fácilmente nos desprendemos. Y en la parte relacional de este conflicto está el egoísmo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Muchas veces cuando ya las personas han venido en ese crecimiento con Dios y de pronto son las únicas cristianas de su familia, entonces empiezan a ver a sus familiares como
ahí está el pecador, allá está el que, o sea, como a tratar de verlos como en minusvalía, como en desventaja, o criticándolos o juzgándolos. Y pues obviamente eso es egoísmo. Y el Señor nos ha enseñado que nosotros debemos llevar el amor a todo el mundo y que la mejor forma, pues obviamente, de que lo conozcan a Él es a través de nuestro testimonio. Y que si Dios tuvimos el privilegio de ser los primeros escogidos en nuestra familia para caminar de su mano, pues es ese privilegio tenemos que llevarlo para que más personas de nuestra familia pues también lo conozcan a Él y puedan vivir lo que nosotros estamos viviendo. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan preguntas hasta ahí. Están muy calladitos. Bueno, yo les voy a dejar esta tarea, igual como yo les decíamos con Natalia. Estas diapositivas se las vamos a dar para que pues obviamente las vuelvan a, a leer y revisar, pues obviamente de pronto en más despacio. Pero quiero que ustedes, esto es a nivel muy personal, para que en esta semana pues piensen en estas preguntitas que son muy sencillas, pero que son importantes de tenerlas pues muy presentes. ¿Listo? Entonces, la idea es que las trabajen y no se va a hacer pues obviamente ningún tipo de quiz frente a estas preguntas. Lo que sí tratamos de hacer es pues que siempre haya participación para que eh, todos aprendan, porque aquí el único que sabe es Dios. ¿Listo? Entonces, no sé, parece que están muy calladitos, no tienen preguntas. Bueno, pues hoy la clase nos rindió mucho y hasta ese momento, pues obviamente llega el tema de hoy. Ya te doy la palabra, Yamil. Entonces, la idea es que siempre, pues estemos, como les decía, orando los unos por los otros para que se pueda sostener al hermano. Recuerden lo que dice Isaías 61 y poder, pues obviamente, finalizar todo este proceso de sanidad interior en este tiempo. Yamil, cuéntanos. Quería hacerte una pregunta. Pues, o sea, es como una pregunta que siempre le he querido hacer, pero pues todavía no como no la he hecho, pero pues te la hago porque sé que tienes un nivel de conciencia espiritual mucho más amplio, ¿no? Y el tema es que, no sé cómo decirlo, pero lo voy a decir. El tema es que, o sea, pues está la cristiana, o sea, hay varias religiones, ¿cierto? Pero solamente hay un solo Dios, que es Jesús. Pero entonces, con base a eso, hay una doctrina que se llama Krishna, y precisamente he averiguado algo sobre esa religión que es hinduista, pero veo que es mucho más antigua que la de Jesús, porque Jesús lleva 2000 años y esa religión lleva 5000 años y manejan prácticamente lo que yo puedo averiguar es que Jesús es un devoto puro de Krishna, es un devoto puro de Krishna, entonces yo no sabía, o sea, es como un tema bien complejo, pero yo dije, o sea, digamos, yo en mi ignorancia, yo dije, bueno, ¿cuál, o sea, uno a cuál religión, o sea, para uno ser salvo, ¿a cuál religión debe seguir? Es mi pregunta. Bueno, la primera respuesta que te puedo dar es que el único que nos da la salvación es Jesús. ¿Sí? Y Jesús no es religión. Jesús es relación. Entonces, si tú crees y si tú declaras que Él es tu Señor y tu Salvador, tú ya eres salvo. Yo creo que de lo que me estás hablando es un movimiento que creo que se llama el Hare Krishna. ¿Sí? Y pues básicamente no es tratada dentro de la religión, se podría, como tú le decías, es una doctrina, pero
tiene más que ver, se puede catalogar como secta, ¿ok? Entonces es muy importante, pues obviamente que nosotros, por eso, como les decía, entre más nosotros conocemos, más pues obviamente nos volvemos como sensibles para poder pues obviamente determinar hasta dónde podemos escuchar, hasta dónde podemos llegar. Y aquí hay una situación importante con todas las personas, especialmente con los jóvenes, porque los jóvenes pues obviamente están en un mundo digital, todos estamos en un mundo digital, pero de alguna manera los que más pues obviamente se acercan a toda esta situación del internet y de curiosidad, muchas cosas son los jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado, Yami, porque finalmente esta pantalla es una puerta, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero muchas veces investigar, yo tengo que orar para que Dios finalmente me guarde de incluso lo que yo voy a investigar, que Él sencillamente me ayude a saber lo que necesito saber y no adentrarme en más cosas que en algún momento me pueden, pues obviamente, confundir. Es muy importante. La prédica del domingo, el pastor Raúl decía que muchos caminos llevan a Roma y, y hay un solo camino que lleva a Jesús. Entonces nosotros necesitamos pues obviamente entender que definitivamente el único que nos da la salvación es Jesús. O sea, allí no hay discusión, ¿sí? Y que por eso nosotros tenemos que, dice, él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Entonces, la única forma, pues obviamente, de caminar como el Señor quiere es de la mano de Jesús. Y esta situación de los Hare Krishnas, pues es una religión que finalmente lo que, pues, tiene una gran cantidad como de ¿cómo se dice? De, no sé qué palabra usar, como, como de pasos, ¿cierto? Que deben seguir las personas y finalmente no se reconoce a Jesús como en Jesús, el Mesías. Entonces, es importante, pues obviamente, que en esa curiosidad, como de pronto en el caso tuyo, hablo pues particularmente, pues tú revises y veas que finalmente es una secta porque no tiene una verdad bíblica, ¿ok? Y nosotros sabemos que la única verdad está en dónde? En la palabra de Dios. Y todo lo que no está en la palabra de Dios, pues sencillamente no viene de Dios. No sé si de pronto te contesté la pregunta, pero igual yo investigo más y te doy más, pues de pronto profundidad para la próxima, si te parece. Sí, la verdad me parece mucho y además te agradezco mucho por tu explicación. La verdad siento que tienes mucha, o sea, es muy coherente con lo que dices porque lo asemejas a los versículos de la Biblia con respecto a lo que es la verdad. O sea, que nadie viene por mí, sino es por mi hijo y además de eso que lo que es, o sea, que, ¿cómo es que es? La verdad, bueno, pero sí, la verdad sí, sí me queda claro. Muchísimas gracias. Bueno, ya me con mucho gusto. Sí, es muy importante y recuerden que hay algo que Satanás siempre va a querer y es desviarnos, ¿no? Es buscar que nosotros, pues obviamente, por eso en su momento, cuando hagamos las renuncias a las diferentes raíces, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que a veces aparentemente pueden parecer que son de parte de Dios y realmente no lo son. Por eso necesitamos pedirle mucho discernimiento a Dios y eso es algo que les pido, pues obviamente, que siempre estén en nuestras oraciones. Señor, dame discernimiento, porque eso es como cuando usted está sentado, le invitan a comer, ¿cierto? Y de pronto la persona que hizo el alimento le sirve y entonces usted pregunta, ¿qué es? Y la persona le dice, no, pruébalo. Y entonces tú, pues obviamente empiezas a probar
y empiezas a como a identificar dentro de la boca como los sabores, como tiene esto, o tiene esto, tiene esto. Eso es, pues con plastilina, el discernimiento. Es identificar muy claramente aquellas cosas que realmente vienen de parte de Dios y aquellas que realmente ni siquiera Dios quiere que nos acerquemos, ¿sí? Porque Él nos, como les decía hace un momento, y obviamente todos lo sabemos, pero es importante recordarlo, Él nos conoce tanto que sabe hasta qué límite nosotros podemos llegar y que es importante conservarnos en ese límite. Hay otras personas que pueden ir más lejos, hay otras personas que necesariamente tienen que quedarse allí porque en esos extralimitarse es cuando Satanás aprovecha para buscar desviarnos del camino. ¿Listo? Entonces hay que orar por discernimiento y que este tiempo de este proceso de sanidad interior, cada uno de nosotros pueda nuevamente, como les decía, pedirle al Señor, Señor, por favor, te pido que escudriñes mi corazón y me muestres qué cosas necesito sanar en este tiempo contigo, de tu mano, y que las vayan anotando. Vaya, la última clase son las oraciones de renuncia. Entonces es importante que usted vaya a ir anotando lo que el Señor le vaya mostrando para que en el proceso, pues obviamente vaya entregándoselo a Dios. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, pues yo quiero ahí aportar un poco a la pregunta que hacía ahorita Yamil. Digamos que si podemos leer en 1 Corintios 15, digamos todo ese capítulo, habla de la venida de Cristo y justo por aquí, espera un momentico. En el versículo 28 más o menos, empieza a decir que, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó todas las cosas para que Dios sea en todos. Ese capítulo nos habla de la venida de Cristo y que Dios, digamos, ha dado la autoridad a Cristo para que todos vamos a Dios. Y que cuando Cristo venga, todo lo que está sujeto a Cristo, Él lo volverá al Padre. Entonces ahí es como apoyar lo que nos explicaba la profe de que la salvación viene es por Jesús. Entonces, pues para que leamos ese versículo, ese capítulo en la casa, porque sí, es bastante interesante poder ahondar en esto. Excelente, muchas gracias, Natalia. Sí, muchas gracias. Muchas Sí, es gracias, importante. Jaime. Y eso nos ayuda, pues obviamente, ¿no? Como ¿se recuerdan que en el conflicto del segundo nivel hablaba de entendimiento entenebrecido? Y eso es parte de lo que también Satanás quiere, pues obviamente como hacernos confundir para que nosotros, es lo mismo, eso nos lleva, y entonces resulta que, claro, nos vamos pues obviamente por el camino que no es y nos aleja pues obviamente de la verdad. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si no hay más preguntas. Bueno, entonces pues vamos a orar porque para que descansen y bueno, nos vemos la próxima semana y la idea es que pues obviamente en cada una de las clases el Señor vaya tocando y vaya de pronto inquietando por si de pronto hay más preguntas, porque es la manera como todos aprendemos también. ¿Listo? Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo bonito que nos has dado, gracias porque, Padre amado, reconocemos, Señor Jesús, que tú eres la verdad, mi buen Dios, y que, bendito Dios, Señor Jesús, necesitamos, Señor Jesús, que tú fortalezcas nuestra identidad como hijos de Dios, para poder caminar, bendito Dios, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Padre Santo, como dice tu palabra, Señor. Gracias porque, bendito Dios, Señor Jesús, tú cuidas, Señor Jesús, de nuestra salud mental, tú cuidas de nuestro corazón, tú cuidas de todo nuestro ser, Señor, porque te pertenecemos y tú eres soberano en nuestras vidas. Te pedimos, Señor Jesús, que en esta semana, Señor, nos ayudes, Señor Jesús, a que nos reveles qué cosas necesitamos entregarte, qué necesitamos soltar, qué necesitamos, Señor Jesús, ajustar contigo, bendito Dios, para poder, bendito Rey, Señor,
parecernos cada día más a ti, soltar esos atropellos, Señor, esas heridas que tal vez todavía, Señor Jesús, no sanan porque no las resolvemos, bendito Rey. Y es el tiempo, Padre Santo, que tú has, Señor Jesús, indicado que es oportuno para poder, bendito Dios, Señor, sanar. Gracias, Señor Jesús. Al enemigo recordamos que está vencido en el nombre de Jesús, que tú, bendito Dios, estás por encima de él, Señor, y que tú nos guiarás, Señor Jesús, para poder, Padre Santo, Señor, ser libres en tantas áreas que a veces, bendito Dios, nos detienen en procesos que podríamos estar en otro momento. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que les des una noche, Señor Jesús, tranquila, que les des sueño reparador. Que mañana, Señor, nos des un día bonito a todos, Señor, que nos guardes y nos cuides, Señor Jesús, en este mundo tan caótico de tantas cosas, Señor, que pasan, y que seamos prudentes, bendito Dios, Señor, y que a través de tu sabiduría podamos caminar día tras día, Señor Jesús. Gracias por la vida de Natalia, Señor, gracias por una vez más su disposición, y bendecimos, Señor Jesús, nuestra iglesia, nuestro país, y nos quedamos contigo dándote el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Gracias. Antes de que se desconecten, porfa, me dejan los nombres completos en el chat para tomar lista, por favor. Solamente escriban el nombre completo en el chat y yo ahí ya tomo la lista. Listo. Muchas gracias. Hasta Bueno, luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao, Biliris. Chao.